La esposa del corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez, aparentaba estas reuniones como tertulias sociales, pero en realidad los insurgentes las usaban para conspirar contra el gobierno establecido. Ellos se hacían llamar la Academia Literaria, pero realmente estaban forjando la iniciación de la independencia, que comenzaría con una serie de acontecimientos muy importantes, terminando con la muerte de los primeros caudillos. Aquella conspiración de Querétaro fue descubierta, por lo cual la corregidora, doña Josefa, hizo llegar la nefasta noticia al capitán Ignacio Allende y al capitán Aldama, y este último se dirigió al pueblo de Dolores, en Guanajuato, para avisarle al cura del lugar, don Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo, al enterarse de que habían sido descubiertos, llamó a misa y en el atrio de la iglesia, acompañado, pidió al pueblo que le acompañara a quitarle el gobierno a los españoles. Hidalgo salió rumbo a la ciudad de Celaya y a su paso por el pueblo de Atotonilco tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe y con el estandarte en mano, Hidalgo gritó: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la independencia! ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva México!, lanzándose a la lucha. Con un ejército mal organizado, mal armado, se iniciaba el movimiento de independencia. El primer enfrentamiento armado de grandes consecuencias tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato, donde la población española se había refugiado en el edificio de la Alhóndiga. Después de esta victoria, los insurgentes decidieron tomar la capital del virreinato, para lo cual marcharon hacia la misma, pero muy cerca de ella, en el Monte de las Cruces, en el actual Estado de México, Hidalgo dio la orden de regresar sin tomar la ciudad. En el pueblo de Aculco fue derrotado por los realistas españoles. A su regreso, Hidalgo se estableció por corto tiempo en la ciudad de Guadalajara, donde dio varios decretos con respecto a las tierras para los indios, y posteriormente en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, da el decreto de abolición de la esclavitud para los negros e indios. Cerca de Guadalajara, en el lugar llamado Puente de Calderón, Hidalgo fue nuevamente derrotado. Después de sufrir fuertes tropiezos, los jefes insurgentes deciden ir al norte de la República a buscar refuerzos, pero fueron traicionados por Ignacio Elizondo, en el lugar llamado Norias de Baján. Después de haber caído prisioneros, los principales caudillos e iniciadores de la independencia fueron llevados a Monclova y de ahí a Chihuahua, donde fueron fusilados. Días después se les decapitó y sus cabezas se colocaron en jaulas que mandaron al estado de Guanajuato, siendo colocadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como escarmiento para futuros levantamientos. El papel de Morelos en la independencia de México es sin lugar a dudas importantísimo. Es el jefe revolucionario que mejor llega a plasmar y sintetizar un pensamiento liberal y progresista. Se encargó de establecer en todo lugar donde le fue posible los ideales de la soberanía nacional y la igualdad social. Inspiró sus ideas en la equidad y la justicia, atacó el vicio y el latifundismo, proyectó la imagen de su gobierno revolucionario, unido y armónico, donde se desecha para siempre la figura de Fernando VII o cualquier otro monarca extranjero. Promueve la creación de un Congreso Nacional en Chilpancingo, que culmina con la Declaración de Independencia y la promulgación en Apatzingán del Decreto Constitucional del 22 de octubre de 1814. Carta Magna que recoge los principios revolucionarios surgidos a lo largo del movimiento. Propone la creación de un gobierno autónomo representativo del pueblo y el principio cardinal de la nacionalidad mexicana. En el terreno militar, Morelos realizó varias campañas, la primera de octubre de 1810 a agosto de 1911, la segunda de noviembre de 1811 a mayo de 1812, la tercera de junio de 1812 a agosto de 1813, y la culmina su etapa gloriosa. Su última campaña, de contenido más político que militar, se desarrolló precisamente a partir de septiembre de 1813 y llega hasta su caída en Temeslaca, en noviembre de 1815. Conducido a la Ciudad de México, se le juzgó y sentenció a la pena capital, no sin antes degradarlo de sus órdenes sacerdotales, y fue fusilado en San Cristóbal de Catepec el 22 de diciembre del mismo año. El decreto constitucional de 1814, que revela el intento más loable para construir al país con bases distintas al absolutismo, así como los enemigos declarados a los insurgentes como son Félix María Calleja, el Rey y el obispo Manuel Abad, y
Queipo, que de iniciar con ellos prácticamente lo traicionaron. Francisco Javier Mina fue quien combatió el absolutismo en América. Contaba con grupos de apoyo político y económico de grupos poderosos principalmente de origen británico y norteamericano. Así también fue quien publicó escritos de carácter histórico-político que inician con su historia de la Revolución de Nueva España. Fue el primer mexicano en escribir una apasionante historia de los inicios de la independencia de México. El absolutismo y liberalismo es el suceso de las Cortes donde su acción consistió en instaurar las instituciones y principios liberales, la disolución de órdenes religiosas, el fomento de la secularización y desamortización, la utilización de tesoros y plata de las iglesias y catedrales, así como la vuelta a la libertad de prensa. A Francisco Javier Venegas le tocó conocer la insurrección de Hidalgo y nombró al brigadier Félix María Calleja, quien formó la base para combatir el ejército insurgente. Las medidas policíacas y administrativas atemorizaron a la población civil, sometían con mano dura a los descontentos. Posteriormente, Venegas deja el poder y Callejas gobierna hasta el 20 de septiembre de 1816. Continuó con la guerra con gran intensidad. Por sus medidas extremistas, fue cambiado por Juan Ruiz Apodaca el 5 de julio de 1821. Apodaca actuó con diplomacia, aquietando los ánimos. Esta conducta no gustó del todo a los diputados americanos y lograron que el ministro de Ultramar lo removiera. Destitución que llegó el 5 de julio de 1821 porque veía con buenos ojos al movimiento trigarante iniciado por Iturbide y los lineamientos del Plan de Iguala. Juan O'Donoghue desembarcó el 30 de julio, luego de firmar con Iturbide el Tratado de Córdoba, en el que reconocía la independencia y entregó en manos de los mexicanos el gobierno del país el 28 de septiembre de 1821. La división de Armegio, destinada para combatir a los insurgentes por Calleja, logró destruir algunos núcleos, pero el medio hostil, territorios desconocidos, el hambre, el clima, debilitaron al contingente. Organizaciones de patriotas mantenían enterado a Guerrero de todo lo que ocurría. El periodo donde se disfrutaba de las libertades otorgadas por la Constitución de Cádiz favorecían a los insurgentes aunque estuviesen aislados. Guerrero entendió que la independencia no se podía lograr con la pura fuerza de las armas, sino por medio de una diplomacia. Se acercó y comprendió al clero, comerciantes, funcionarios, entre otros. Del otro lado, Apodaca también se percató de eso, que los gobiernos absolutistas estaban cayendo por las ideas liberales impulsadas por la Ilustración y el liberalismo. Los grupos peninsulares y burócratas sentían miedo por los cambios que les desplazarían. El pueblo deseaba su libertad, el fin del sistema esclavista y de castas, la supresión del pago de tributos y ansiaba la distribución equitativa de las riquezas. Estas fueron las razones de unirse al movimiento insurgente. Varios años de guerra diezmó a la población y no sirvieron para realizar todos los cambios deseados. Un grupo de militares liberales, encabezado por Rafael Riego, obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 y a encauzar su gobierno a través de las normas políticas que sustentaban. En Nueva España, el entusiasmo por esta medida se desbordó. La presión popular fue tal que el virrey hizo jurar la Constitución el 31 de mayo. Guerrero escribió una carta al coronel Carlos Moya, oficial de Armijo, en la que planteaba los acontecimientos políticos futuros del surgimiento del Plan de Iguala, en el cual se trataba de la unión de los españoles y mexicanos para obtener la independencia. El 24 de febrero, Iturbide concluyó con el Plan de Iguala, el cual concluía la independencia y contó con la aceptación de Guerrero.
Ambos ejércitos juraron respetar ese plan y el 14 en Acatempan se encontraron y decidieron luchar juntos por una patria libre. Con la llegada de O'Donoghue y después del Tratado de Córdoba, España desconoció el Estado mexicano que surgía. Fue hasta 1836 que reconocía la independencia de su antigua colonia.